verdadero honor darles la bienvenida hoy a este espacio que hemos construido colectivamente junto a Cultura Democrática y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, junto con Luis, Mica, Max y María Ángel, para conmemorar los 4 años del 11 de julio del 2021, una fecha que marcó profundamente la historia reciente de Cuba y de toda América Latina. Nos reunimos esta noche para conmemorar una fecha clave en la historia reciente de Cuba. Ese día miles de cubanos salieron a las calles con un grito que rompió décadas de silencio: patria y vida. No fue solo una consigna, fue el clamor de un pueblo cansado de la represión, del hambre, de la censura, de la falta de futuro. Fue un acto genuino de dignidad colectiva en una isla que durante demasiado tiempo ha sido obligada a callar. Desde Alianza por Venezuela nos unimos a este clamor porque no hay fronteras cuando se trata de derechos humanos. Lo que pasó en Cuba no es ajeno a quienes venimos de Venezuela, ni a quienes luchan desde Nicaragua, o a quienes luchan desde cualquier rincón del continente donde las libertades estén bajo ataque. Sabemos lo que es alzar la voz y ser silenciados. Sabemos lo que significa migrar por necesidad y dejar atrás afectos y raíces. Por eso esta muestra de arte y este conversatorio son también una forma de acompañar desde la construcción de memoria, desde la cultura y desde la solidaridad activa. La libertad de Cuba también es la libertad de Venezuela, de Nicaragua y de toda América Latina. Porque nuestras luchas están profundamente conectadas, porque solo juntos podremos imaginar y construir un continente donde la democracia, el respeto y la justicia sea una realidad y no una promesa. A 4 años del 11 de julio, honramos la valentía de quienes marcharon, de quienes fueron encarcelados, y justamente de quienes aún siguen resistiendo, que esta noche no solamente sea un homenaje, sino también un compromiso nuestro, renovado con la verdad, con la justicia y con la libertad de todos los pueblos. Gracias por estar, por sentir y por no olvidar. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, bienvenidos a este conversatorio. Esta muestra sobre los J. Hoy nos convoca, y ahora primero gracias a Mica y a Luis por venir acá y explicar su realidad y hablar un poco de lo que hoy ocurre en Cuba, ¿no? Hoy nos convoca justamente el pueblo cubano y la lucha cubana que durante tantos años nos han convocado y han sido también un ejemplo de lucha y también un ejemplo de lo que no queremos permitir que siga ocurriendo en toda la región, ¿no? Bueno, CJ, a 4 años de estas protestas que marcaron un antes y un después, y justamente por eso está Luis y Mica nuevamente, para que nos puedan contar un poco sobre el contexto histórico, político y social que llevó a este día, y por qué ha sido hoy tan relevante y sigue siendo tan relevante para toda la lucha por la democracia y la libertad en toda la región latinoamericana. Invito y tomo el permiso también de hacer una contraposición también con lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua, que son realidades muy similares y que nos unen a nosotros como venezolanos, nicaragüenses, cubanos, en seguir luchando por la libertad. Así que le voy a dar la palabra a Mica para que nos puedas contar un poco sobre el contexto histórico y político y por qué no se joda, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Alianza por Venezuela por recibirnos, por darnos este espacio para poder mostrar el arte y las denuncias a través del arte de muchos artistas que se encuentran todavía hoy en Cuba, algunos presos, otros forzados al exilio, y realmente estamos aquí como levantando la voz en nombre de ellos y haciendo un poco de eco para ellos. Yo soy una argentina que hace 18, 19 años me empecé a involucrar con el tema cubano, que terminé casando con uno. Mucho después. Ya estaba casado con el tema cubano. Él ya era una causa propia. Y la verdad es que cuando hace 2006, 2007, comencé, Cuba era la única dictadura de la región. Lamentablemente ya no podemos decir lo mismo, o sea, Venezuela y Nicaragua me han seguido. De hecho, conocí a muchos de los amigos venezolanos en aquella época, en el 2007.
Y no podía entender como joven política acá en Argentina de que alguien pudiera ir preso en Cuba por solamente decir que abajo bien. Yo criticaba a Cristina libremente y nadie me venía a buscar a mi casa. Sin embargo, allá en La Habana, Pinar del Río, con un amigo que fue 5 años preso, Pinar del Río, por decir abajo bien. Entonces, enfrentarme con esas realidades, uno no puede quedarse indiferente a esa realidad y uno se va involucrando. Al final lo hice tema de tesis, de investigación en la universidad y al final causa en la ONG, Cultura Democrática, es fruto de trabajo conjunto con Luis y con muchos colegas de la academia y de la sociedad civil. Y en este tema es para poder comprender por qué Cuba, después de 65 años, sigue siendo una dictadura y poder contarle de forma sencilla a la gente, decir, ¿por qué en Cuba no se manifiesta? Era la primera pregunta que me cada vez que dicen, pero ¿cómo no? Acá para un argentino que es como algo cotidiano, las manifestaciones en la calle, el que en Cuba no se manifestan, yo digo, antes del 11J, era que dice, bueno, que no pueden, es que salen a la calle, ponen un pie en la calle y son ya detenidos, amenazados. Han habido muchos intentos de manifestaciones de activistas, pero se reúnen 2 o 3 y ya está la policía política, ya está la seguridad del Estado ahí controlándolo. No pueden ni reunirse. Yo he estado en Cuba 3 oportunidades, 2009, 2010, 2012, iba de casa en casa y haciendo capacitaciones porque si se reunían más de 3 personas ya era llamar la atención y bueno, la última vez me detuvieron, pero de hecho fue la reunión más populosa que había como 8 personas en la casa de Huerto Valdés y eso ya llamó la atención, porque me vinieron a buscar el hotel. Pero entonces no se puede hacer, no hay derecho a reunión, no hay derecho a asociación, no hay libertad de expresión y todo está extremadamente controlado porque es un sistema totalitario. Uno dice simplemente dictadura, es la palabra más común utilizada por los ciudadanos, pero Cuba es un sistema totalitario impuesto como un sistema de un servicio de inteligencia que ha copiado el servicio de la KGB, de la Stasi, con un sistema de control permanente. Ahora cada vez más en deterioro, pero aún así sigue siendo eficiente. Entonces, las únicas manifestaciones en estos 65 años de dictadura, interrupciones para decir eso, fue el maleconazo en el año 94, que fue en La Habana, fue algo muy como un fenómeno que, bueno, la gente se quería ir, bueno, no me voy a detener en el contar, pero fue multitudinario en una ciudad, nada más. Luego la otra manifestación fue el 27N frente al Ministerio de Cultura, fue en el marco luego de la huelga de hambre que van a ver ahí del Movimiento San Isidro, de la sede del Movimiento San Isidro, donde se habían reunido los artistas a demandar la liberación de Denis, que es un rapero que está detenido arbitrariamente, lo detenido el 9 de noviembre del 2020, y ahí surgió toda esa huelga de hambre de los artistas pidiendo su liberación, y luego con todo el asedio de lo que pasó en la sede de San Isidro, que le cortaron el agua, que bueno, la represión, y después que lo fueron a buscar y se lo llevaron preso, después de esos 15, 20 artistas que estaban en la sede del Movimiento San Isidro, frente al Ministerio de Cultura, se manifestaron 500 personas y eso, estaban llegando más y estaban todos los tanques en las cuadras como antes, rodeando esa manifestación y pidiendo con cercos, pidiendo que se acerquen más. O sea, se reunieron 500 artistas, 500 intelectuales frente al Ministerio de Cultura pidiendo la liberación de estos artistas y ya cortaron, lo pudieron controlar. Eso era ya, wow, eso fue el 27 de noviembre de 2020. Entonces cuando 8 meses después, el 11 de julio de 2021, en una manifestación que fue espontánea, en más de 50 ciudades, como centenares de ciudadanos que
no eran solamente los activistas, sino todo el mundo pidiendo agua, comida, o sea, medicina, patria vida, gritaban libertad, pero eso fue totalmente como inédito. Entonces, para un país donde hay manifestaciones todos los días, versus poder entender que en un país como es Cuba, que haya una manifestación simultánea en más de 50 ciudades en todo el país y miles de personas en la calle, fue como histórico, simplemente histórico. Obviamente se desbordó tanto y fue el efecto de internet. Tengan en cuenta que hasta el 2018 la gente no tenía internet en los teléfonos, no tenían datos móviles. Nosotros teníamos, no sé, la BlackBerry, no sé, 2010, 2000, no sé, o sea, y mucho antes teníamos los mensajes de texto, pero la comunicación por celular se popularizó mucho más a partir del 2018. Así que esto de poder regar la noticia de que había manifestaciones y estos videitos este video es una selección de esos videos que circularon, fue como un reguero de fuego así, como realmente como un efecto contagio en toda la isla. Entonces ahí tuvo que ver muchísimo esa apertura que hubo con las comunicaciones. Pero lo que vino después es bloqueo de internet, toda la semana, desde el 11, 12, 13 hasta el 15, como que no se sabía, nadie se podía comunicar con nadie. Nosotros nos queríamos comunicar con... no había manera de comunicarse ni por internet ni llamadas. La gente las estaban deteniendo, filmaron todas los agentes de seguridad estuvieron filmando y después iban a buscar a la gente a las casas. Entonces el 12, el 13, el 14 hubo operativos de salir a buscar a la gente que se había manifestado el 11, pero a sus casas. La gente que estaba herida, porque hubo represión, hubo muertos. La gente que estaba herida y con la cabeza partida tenía miedo de ir al hospital y prefería morir ensangrada en su casa antes de ir a un hospital y que lo detengan y lo lleven preso. O sea, ese nivel de miedo y de represión, ¿no? Entonces se les desbordó, hubo represión, no solamente ese día, sino los días subsiguientes. Hubo más de 8.000 detenidos, se calcula, hay otras organizaciones que dicen 1.500, mucho menos. La verdad es que hoy hay más de 1.000 presos con sentencia, en juicio sumario, sin el debido proceso, en fin, con todas las arbitrariedades que nos podemos imaginar de una dictadura que está enraizada hace 5 años. Pero eso para una pequeña introducción, y ahora paso el micrófono y después vuelvo a tomarlo, pero de este contexto del por qué es importante esta manifestación del 11 de julio. Uno obviamente seguir reformándolo, pidiendo la liberación de los que estaban presos, que hay menores de edad. Hay gente que tiene doble nacionalidad con Italia y Alemania, y con las gestiones de esos países el gobierno cubano hubo pronunciamientos de la CIDH, de la ONU, y no lo han liberado, y no... con documentos y con pronunciamientos pedidos, más de 140 países pidieron de la ONU la liberación de los presos políticos de no ejecuta el régimen cubano hace oídos sordos a ese tipo de medidas. Entonces, esto es como una pequeña introducción de qué es el 11J. Bueno, esa introducción nos lleva mucho a pensar en Venezuela y muchas cuestiones que han pasado en 2014, 2017 y también el 28 de julio. También estamos a punto de conmemorar un año también de ese día en Venezuela. Pero quería preguntarle a Luis, ¿cómo impacta, ya han tenido todo el contexto del 11J, cómo se genera, qué ocurre? Ahora, ¿cómo impacta eso en la lucha cubana, tanto en ese momento, hacia atrás y para adelante también? Gracias, y gracias de verdad por venir todo. Tuvo un doble impacto, hacia adentro y hacia afuera, porque justamente, y nos pasaba a la mayoría de los activistas, cuando salíamos de Cuba era como si dejáramos un muro detrás y ya sentíamos que no podíamos, nada de lo que hiciéramos iba a repercutir, o sea, iba a tener algún sentido para las personas que estaban dentro. Y afuera, imagínate, uno llega a la democracia, nadie quiere la democracia, todo el mundo dice,
no, pero están los políticos ahí, no sé qué. Y yo digo, sí, pero si no estuvieran esos políticos, están todavía peores. La gente no ve que en estas cuestiones uno trata de luchar para que más o menos la media sea algo, pero si no, la mediocridad sigue más profunda, ¿no? Y entonces, como que uno siente como un sinsentido a veces de hablar de democracia, de derechos humanos. Las organizaciones de naciones, la ONU está cooptada por una dictadura, entonces es todo ese tipo de cosas. Y cuando sucedió esto, que venía gestándose, no porque se había pactado una fecha, porque en Cuba no se puede decir vamos a hacer una manifestación tal día porque militarizan el país completo. Y ese día no, ni las moscas, me traen moscas si pasa. Pero cuando sucedió esto, se venía produciendo todo esto que dijo Mica, que fue como creando un sentido ya de basta ya, ¿no? De que ya no aguantamos más y nos exponemos y decimos, como en un video ahí decía, abajo el comunismo. O sea, yo escuchaba eso y decía, no puede ser que estén gritando eso en Cuba, ¿entiendes? Porque yo recién estoy hace 8 años acá, pero decir abajo el comunismo en Cuba, ni a mí me salía a veces acá, porque todavía no tiene ese bloqueo mental. Entonces, que las personas se soltaran, como dice la señora que empieza el video, nos quitamos el ropaje del silencio. O sea, fue una cosa que yo digo, para mí fue un milagro. Sigue siendo un milagro. Hoy es día de San Benito, y se lo digo a San Benito, tú tuviste algo que ver con eso, seguro, porque es impresionante. Lo que pasó no tenía sentido, pragmáticamente hablando en la historia. Y eso también nos dice mucho de que a veces pensamos que todos los canales están cerrados en la historia, y no es así. Hay capacidad de darle vuelta a las cosas, lo que pasa es que hay que ponerse en acción. Y esto marcó como símbolo que todo lo que se estaba haciendo dentro de Cuba, en periodismo independiente, en comunicación, en compartir situaciones particulares de personas, y todo lo que eso estaba repercutiendo en la comunidad fuera de Cuba, iba creando un diálogo que se había cortado desde el 59. Porque imaginemos que el que salía de Cuba en 59, a veces en 20 años no sabía si tu mamá estaba viva, si el primo, no sé, o sea, era una cosa tremenda. Ya después de los 90 se empezaron a restablecer un poquito más de comunicación, ¿no? Entonces, ese doble diálogo se empezó a gestar, y los activistas que estábamos fuera empezamos a entender que tenía un sentido hacer cosas afuera para visibilizar lo que estaba sucediendo. Entonces, a veces afuera decir lo que pasa en Cuba no le interesaba a muchas personas, pero si uno hacía algo y decía lo que estaba pasando en Cuba, ahí a lo mejor se abría una ventana de observación para una sociedad que está completamente anonadada de sus problemas, cosa que es lógica hasta cierto punto. Entonces, la significación fue doble, y adentro las personas se reconocieron. La mayoría de los posteos que yo veo de amigos y gente, no solo intelectual, sino porque además salió el pueblo entero, o sea, de todas las edades, se sintieron libres por primera vez. Una cosa que no es, cuando dice la palabra libre, que está tan gastada, a veces no se comprende la dimensión emocional que vivieron esas personas. Y ustedes, bueno, en muchas manifestaciones, pero imagínense, por primera vez ver eso en Cuba, no ver de momento una calle de algo espontáneo, porque no los primeros de mayo que lleva a los trabajadores pasando lista, a ver, vino fulano, vino Mengano, no sé qué, no, entonces no tienen las habitas del mes, o todo el chantaje, ¿no? que hay para que los trabajadores vayan a las distintas cosas oficiales. Esto era espontáneo, entonces sin duda fue algo que tuvo una significación para los que estaban dentro, para los que estaban fuera, y para el sentido común general de las democracias, que siempre decían esto que decía Mica, que no, pero bueno, pasa todo eso, pero la gente no se manifiesta. ¿No será esto una campaña de imperialismo que está dentro de todo, que se filtra en las...? No, señor. O sea, todo lo que está pasando te lo estamos contando. Entonces, esto ayudó también a que se entendiera. Y entonces a muchos que se resisten todavía hoy de hablar de dictadura en Cuba, no sé qué, es como que le empezó a costar un poquito más
no dar la cara, ¿no? Siempre no, hay muchos que no dan la cara y otros que te hablan siempre, dan una vuelta. Pero eso logró, yo creo, descongelar un tema y ponerlo en la palestra pública de la democracia, porque en la dictadura ya está, todos somos amiguitas, está todo bien en ellos, ¿no? Pero en la democracia, como en la democracia, los intelectuales demócratas y todo no hablaban jamás de Cuba. Entonces, nada, esto yo creo que descomprimió un poco el tema. Bueno, tú decías que se quitaron el ropaje del silencio y que empezaron a no tener miedo, pero ahora, 4 años después, que se quitaron el ropaje del silencio y ya dejó de tener miedo a la población cubana, porque como dices, fue casi un milagro de que pudiera decirse bajo el comunismo, patria y vida, y decir abajo Fidel. Ahora, 4 años después, ¿cómo está Cuba y cómo está la lucha cubana? Bueno, muchos de los artistas que funcionan acá y que estuvieron en esa huelga ya están exiliados. Pero yo lo que he visto en estos 18 años, o presos, como Luis Manuel Andrea está preso, Michael Osorbo, el ganador del Grammy por la canción Patria y Vida, está preso desde mayo, de hecho, del 2021, no desde el 11 de julio. Hay todo un contexto, bueno, hay mucha gente común. Hay una de las novedades también de estos presos políticos que no eran activistas. Hay muchos que sí eran activistas. Luis, Michael, José Daniel Ferrer y Félix Navarro son 2 presos políticos de la Primavera Negra del 2003, del grupo de los 75. Ellos empezaron a militar en los años 90, con el Movimiento Cristiano de Liberación, los promotores del Proyecto Varela. Fueron presos en retiradas ocasiones en los 90, después presos del 2003 hasta el 2011, cuando con las negociaciones del Vaticano, España y el régimen, cuando liberaron, la mayoría se fue, forzó al exilio, salvo José Daniel y Félix, que eligieron quedarse con licencia extrapenal. Ellos siguieron haciendo activismo y cayeron presos. José Daniel, el mismo 11, y el caso de Félix, de Matanza, él fue el 12 a pedir la liberación de alguien, cayó preso, o sea, él y la hija, Saidi, todos lo conocemos, son gente que uno conoce, son amigos, o sea, es como gente con la cual uno ha trabajado. Félix, no sé qué edad tiene, cumplió años, 72. Ayer cumplió 72 años. Ayer cumplió 72 años. Y Saidi tiene 40, es más chica que yo, entonces, y ella, bueno, vivió, es alguien que creció a los 6 años. Yendo a la prisión a ver a su papá. Sí, o sea, creció así, ¿no? En ese contexto. Entonces, eran activistas, pero hay otros que hay gente que está presa porque salió a comprar ron, un vecino salió a comprar ron y vio la manifestación, gritó libertad y no sé qué, porque no volver nunca, fue a comprar ron y gente así, ¿no? Entonces, son ciudadanos, bueno, cuando te pones a hablar con los familiares de los presos del 11J, es gente común que nunca se metió en política, entonces estar explicándole, ¿no? Y seguramente deben estar escuchando esta conversación, entonces estar explicando el ABC de derechos humanos, de democracia, gente que común, Cuba, que no es, qué es lo que significa hacer una denuncia, el cómo a nivel internacional. Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué mencioné los casos de José Daniel y de Félix? Porque son como moneda de cambio que hace siempre el régimen tiene que negociar algo con los gobiernos. Ya no producen nada, lo que producen es presos políticos para negociar. Los liberaron a principios de este año en una negociación que fue también el Vaticano con Estados Unidos. Y nada, lo liberaron 3 meses y lo volvieron a detener, ahora están presos. José Daniel recibió 20 golpizas en 10 días. En 14 días, o sea, está en huelga de hambre. Y parece ser que lo que le dieron a la familia es que dieron la orden de que ya acabaran. Y ahí hay un muchacho que cumplió huelga de hambre, que era un muchacho, era un ejemplo de no activista, que lo culparon de hacer una quema de un cañaveralcito, que lo que debe quedar es el metro cuadrado cañaveral en Cuba, y
nunca pudieron probarlo, la familia se movió de todas formas echando la culpa, él hizo una huelga de hambre y dijo, yo no voy a estar preso injustamente, y hace 2 días se murió. ¿Qué pasó con la negociación de Estados Unidos última? No se sabe la salud. O el cambio de gobierno de Estados Unidos. No, le liberaron, por eso Félix No, terminaron liberando 250 de 500 y pico que habían Pero le cometido. volvieron a meter. Y de esos, bueno, a Feli y a José Daniel lo liberaron y lo volvieron a O capturar. sea, liberaron de verdad a algunos y lo Y a otros. de lo que decía. Sí, 200 con él, eran 200 y pico. Entran y salen ya más ahora de nuevo de las últimas manifestaciones que hubo. Porque entre la de los estudiantes y hubo. Hablando un poco de esto de las manifestaciones, porque creo que para actualizar también el tema, no es que el 11 de julio fueron estas manifestaciones masivas en más de 50 localidades, ¿no? Pero después del 11 de julio empezaron a manifestarse más continuamente los cubanos. Lo que pasa es que las manifestaciones se dan muy localizadas y terminan enseguida, la rodean, la reprimen, no sé, y cortan, y establecieron un protocolo que ellos no tenían, que es cortar la internet, rodear el lugar, cortar, o sea, normalmente las manifestaciones se están dando en lugares sin electricidad porque la gente ya se cansa, no quiere hacer. La Cuba de hoy es una Cuba más arruinada, más precaria, donde hay más personas viviendo la miseria total, o sea, la miseria es que se alimentan directamente de un cacho de basura, así, hay muchos, además, todo el tiempo hay mucho periodismo independiente que lo más entrevistando son personas que trabajaban hasta los otros días, el retiro no le alcanza, o sea, no estamos hablando de, a lo mejor un enfermo psiquiátrico, el pobre, que le fue mal y que, no, estamos hablando incluso esa persona, incluida personas que hasta los otros días eran, estaban trabajando en algún puesto administrativo por ahí. Y la situación es que se siguen manifestando, pero ya el régimen logró establecer un protocolo que contiene, a nivel contiene su poder, ¿no? Hasta que pase algo como esto de nuevo, ¿no? Porque esto no lo pudieron contener, o sea, después reprimieron, después acallaron, porque en realidad, como ustedes van a ver, la mayoría de las manifestaciones se dieron pacíficas. La gente no estaba ni rompiendo ni nada, porque lo que querían era expresarse, es decir, esto, ya no quiero más esto, quiero otra cosa, ¿no? Entonces, la Cuba de hoy, justo antes del 11 de julio había casi 200, yo recién había hecho unos meses antes un trabajo que era un performance, que era decir los nombres de los presos políticos, que teníamos más o menos 100 y pico en ese momento, y en el coro por los presos políticos, que era hacer que cada persona hiciera un video diciendo los nombres. Después no lo pudimos hacer, pues ¿cómo haces un video con 3 horas, cada persona leyendo los mismos? Después del 11 de julio quedaron más de 1000 presos políticos y se toma, como decía Mica, como moneda de cambio, y ninguna negociación que no incluya la libertad y la democracia para Cuba va a dar, porque lo sueltan, lo vuelven a atrapar, puede ser la misma persona, puede ser otra, pero simplemente el régimen son secuestradores que saben que su poder reside en controlar personas, y que los organismos internacionales, por tratar de salvar quizás a una persona que está magnífico, pero entonces ya ceden en algunas cuestiones que ellos necesitan y después agarran a otro y así se mantienen con poder. Entonces la Cuba de hoy, para cerrar, es una Cuba más destruida en todo, en infraestructura, en la salud, en la educación, es ya prácticamente muchos hablan casi de estado fallido, cosa que no es normal en un sistema totalitario. O sea, que el punto al que han llegado es que está todo realmente muy destruido, ¿no? Entonces, nada, es preocupante y yo creo que por eso al menos tenemos que recordar la fecha, tenemos que conversar, tenemos que seguir pensando a ver qué más podemos hacer por la libertad, porque, y cierro acá, no se trata solamente de lo que están viviendo en Cuba, se trata de que hace 18 años no existía una Nicaragua dictatorial, no existía una Venezuela, estaba ya dado los pasos, pero no estaba cimentado, ¿no? El sistema totalitario como está hoy en Venezuela. Quien
¿dónde sigue esto? Porque si no los detienen, ellos siguen. Eso no, es el mal que claro que si tú no, bueno, vienes para acá. Yo en muchas manifestaciones, muchos argentinos me dicen, no, pero acá en Argentina no, que va, bueno, ustedes lo saben, porque ustedes nos decían eso nosotros. No somos Cuba. Y los sistemas totalitarios funcionan, lamentablemente. Cuba tiene 65 años de sistema totalitario, ustedes cumplieron 25, 26, y ni hablar. ¿Hasta cuándo va a ser? Hay que ver, pero nada, hay que seguir luchando y hay que seguir aprendiendo en este proceso. Es como que si excluimos la palabra Cuba y cerramos los ojos, como si estuviéramos escuchando para Venezuela y Nicaragua de repente. Un modelo que es un modelo que va implementándose y que es como una plaga que va expandiéndose, ¿no? Y que, como decías tú, Luis, si nosotros no lo frenamos, es como que se sigue expandiendo. Y también, al revés, es como un dominó. El día que caiga una, caen las tres. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es no permitir que se siga expandiendo por toda la región latinoamericana y además seguir combatiendo la dictadura y seguir alzando la voz por Cuba, por Venezuela y por Nicaragua. Por eso Alianza por Venezuela nos hemos dedicado también a hacer una voz no solamente para la lucha por Venezuela y los derechos humanos en general, sino por la libertad de los tres que son Nicaragua, Cuba y Venezuela, y seguir repitiéndolo en cada momento, en cada instancia. Sé que durante más de 60 años ha sido agotador para la diáspora cubana poder repetir libertad para Cuba, después de una dictadura y que todo el mundo te diga no sucede. A los venezolanos también nos pasó, decir en Venezuela hay una dictadura y muchos que avalaban a Chávez te decían no hay una dictadura, Chávez es el mensajero casi que del pueblo y la unidad latinoamericana, pero son cuestiones a que nos enfrentamos permanentemente en esta lucha, ¿no? O una lucha más allá de ideologías, es una lucha del bien contra el mal, prácticamente. Porque como decía Luis, o sea, hay un Estado hoy prácticamente fallido porque ha llevado a la gente no solamente a juzgarlo por tu ideología, sino que han sometido a todo un pueblo por mantener una opresión en un sistema, ¿no? Entonces, en base a esto, para ya ir cerrando y no extendernos un poco más, claro, por eso, para poder dar la palabra a los demás, también el arte ha sido una expresión de muestra para la libertad. Entonces, justamente este espacio donde vemos todas las torturas, los libros, hay un poco más de arte que trae cultura democrática. Si quieres comentar un poco de toda la muestra, así podemos habilitar al público las preguntas. Bueno, vamos contando de algunas. Aquí tenemos varias obras. Bueno, empiezo con Camila Debol, que es una amiga, ha venido a Argentina en 2019, que es algo cultural. Ahí hay tres carteles, tres como campañas, tres momentos. Ella dibuja y en el caso de Susurro Poético fue en esa campaña el medio de liberación de Denis, el rapero, que en esos días de noviembre de 2020, ellos iban a la comisaría, todo el grupete de amigos de artistas, ellos iban a la comisaría, preguntaban, algunos los detenían, interrogaban, entonces empezaron a sentarse enfrente, hay un parque y se sentaban a leer poesía, entonces Susurro Poético, como algo de protesta, como hacer una sentada, ¿no? Entonces, como una manifestación pacífica, leer poesía y contrarrestar esa violencia y esa crueldad ejercida por parte de gente que tenía a Denis, y además son cívicos, cada vez que responden, cada vez que uno va y consulta, digamos, siempre te están amenazando de que también te detienen a ti, entonces si quieres jorobar mucho, quieres entrar y no sé qué, entonces como que uno va a velar por los derechos. De hecho, a vos te pasó, fuiste cuando el sexto Danilo Maldonado estaba detenido y terminó el detenido sobre en diciembre. Pero bueno, eso es como muy común, lo que le pasó a Félix. Entonces, esa es una de los carteles. Luego, una lectura que hizo de la poesía de Martí, entonces ahí está Martí, con Carolina Barreto, Sí. que es un poema muy simbólico que es de Flores del Destierro, que habla mucho de toda
la crudeza, ¿no? Del desierto, del exilio. Martí fue exiliado político en el 19 y nada, o sea, era un acto simbólico también frente al Ministerio de Cultura leer esa poesía de Martí. Y ahí metieron un autobús, se lo llevaron preso violentamente y era un muchacho con unos libritos de Martí leyendo directamente. No había ni un palo, ni una piedra, ni una amenaza de bomba, ni nada. Eran Eso fue dos en el muchachitos. 2021. Eso fue en enero Sí. o febrero de. Que son momentos, como decía Mica, pequeño resumen que hizo, porque son muchas cosas, que fueron marcando, abonando como el terreno para este 11 de julio. Es un poco, también por ejemplo, acá vemos fotografías de la única cámara que se salvó cuando estaban acuartelados, así decían, pero era la casa de uno de los de Luis Manuel Otero, que es un artista Porque que lleva 4 años preso. terminó el cuento, porque Ah, sí. después de ir presos fueron ese grupo que estaba haciendo susurro poético enfrente de la. Bueno, cayeron presos como en 3 oportunidades. Lo metían preso Sí. unas horas y después lo liberaron. Estábamos toda la comunidad internacional pendiente de esos grupos de artistas que querían la liberación de Denis. Entonces dijimos, bueno, ya era una tortura, entonces se terminaron yendo a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, que es la casa del Movimiento San Isidro, y quedaron ahí haciendo la huelga de hambre. Ahora, terminaron bloqueando la calle, no permitían el régimen terminó no permitiendo que entraran ni comida. Entonces ellos estuvieron ahí, ahora yo no recuerdo cuántos días, 11 días, más, pero donde no tenían acceso al agua, a la comida, donde estaban, bueno, descargaban internet, entonces hasta que nada, simplemente no, internet tenían y hacían directas y nos comunicaban, sí, pero Y más o menos, el día que intervinieron, ahí sí cortaron internet en toda La Habana y sabíamos que estaba pasando hicieron algo. como simularon con 2 ambulancias que hacían operativo por la pandemia, que era, entonces estaban los de seguridad del Estado vestidos de médicos, así de película, esto es para hacer un, digamos, Pero de mala, de pero, película mala. o sea, eran 2 ambulancias, todos como vestidos sin simular, y se los llevaron, abrieron la puerta, golpearon, entraron, se llevaron a todos en las ambulancias, y después se los llevaron presos. Algunos fue que lo llevaron después al hospital y que estuvo detenido y que también veo. Fue todo un drama, cada día historia era fue un drama. todo un drama, además lo llevaban como muy loquero, lo querían volver loco. Son esas cosas que era un nivel de tortura tremenda. Pero ahí fue ya en esa época, cuando ya habían ellos escrito Patria y Vida y fue el lanzamiento de Claro. y después de lanzar esa canción de Patria y Vida, que fue como un símbolo, digamos, como realmente un himno, digamos, como para responder Patria o Muerte, Patria y Vida, la gente en la calle cantaba eso. Entonces, el movimiento artístico llegó a la gente común de otra manera. No fue como los activistas de derechos humanos que le hablan así de democracia, de instituciones democráticas, no la corrupción, nada. Estado de Derecho son cosas que por ahí a la gente común no, caló mucho más el movimiento artístico y eso fue ayudando a que la gente, porque incluso cuando estuvieron acuartelados los vecinos de San Isidro, que es un barrio, el movimiento San Isidro por el barrio se llama San Isidro, eran súper solidarios, o sea, esos artistas que son queridos por el pueblo, o sea, líderes, o sea, reconocidos, que ese sacrificio que hacen y la gente lo agradece. Eso no es común con todo el resto de la disidencia, porque como el régimen se encarga de ensuciar mucho la imagen de los disidentes más políticos, de los partidos políticos o de los movimientos más sociales, etc. Entonces, como se encargan de ensuciarlos, por ahí desconfían un poco más, es como que hay para desconfiar. Pero los artistas no, serán mucho más populares como para calar en el canto. Bueno, para comentar también un poco de otras obras que fueron surgiendo después del 11J,
donde había ya más de 1000 presos políticos y todo, uno empieza a ver también prácticas de tortura que no es que se habían abandonado, siempre la habían hecho, pero más sistemático, más expandido, ¿no? Y hoy por hoy uno ve, ayer leía lo que escribió la mujer de José Daniel Ferrer, de lo que le estaban haciendo a José Daniel Ferrer, y pensaba que estaba leyendo un libro que es famoso que se llama Contra toda esperanza, que escribió un preso político cubano, Armando Valladares, en los 80. O sea, están haciendo lo mismo que se hacía en los 70, los 60 y los 80, cuando no había ningún tipo de comunicación, que tú te enterabas 10 años después. Hoy por hoy lo están haciendo para reventar directamente, para que se sepa. Porque además el oficial le decía a su esposa, la esposa de José Daniel, lo que estaban haciendo y que sí, y están poniendo reclusos que son delincuentes para que lo golpeen sistemáticamente. O sea, eso está pasando hoy en Cuba así, ¿sabes, no? Entonces, esto que viene acá es una investigación que hicieron varios artistas y después hicieron estos dibujos y estas explicaciones de algunos métodos de tortura. Y sobre todo, hay muchos que a veces parecen medio triviales, como por ejemplo el de Patrulla Horno, que es algo muy común, por lo menos en mi época se escuchaba mucho a las damas de blanco, que te encierran en una patrulla, en un auto de policía, y te dejan horas y horas cerrado herméticamente al sol. El nivel de asfixia, la desesperación que le entra a las personas, psicológicamente hablando, es tremendo. Tremendo de desmayo, de tener que, muchas personas esas tuvieron ellos mismos que llevarla después a una terapia intensiva, a una cosa en fin. Pero hay otro tipo de tortura, entonces la idea también es que se sepa un poco, porque siempre se habla de otros lugares donde ha pasado esto. Bueno, esto está pasando en Cuba hoy. Estos son métodos que están aplicando también en Venezuela, porque es la misma escuela. ¿Qué sería Shakira? La Shakira que te cuelga de un lugar y te quedas balanceándote colgando de las esposas. Y así. El otro que te van a un lugar, te golpean y te dejan ahí, o sea, completamente sometido. Entonces nada, la idea es duro, pero también la idea es que se sepa, porque hay personas que hoy por hoy, ahora mismo, no esto es historia pasada, no es que estamos haciendo conciencia para que no pase más, no, está pasando. Lamentablemente tenemos que decirlo, y está pasando con personas, jovencitos que además, ustedes se imaginan cuántos años le dieron a muchos de estos muchachitos que lo único que salieron gritando fue Patria y Vida. Bueno, 20 años de prisión, 18 años de prisión, 28 años de prisión, así. Está pasando con muchos que no eran ni activistas y está pasando con activistas muy conocidos. Entonces es algo completamente generalizado y nada, la idea también es que se sepa, Después, bueno, en la otra mesa hay varias obras. Yacer Castellano, que era uno de los artistas que estaban en el movimiento San Isidro, hizo como esos corazones en una casa, era como una especie de logo del momento, no sé, los acuartelados de ese momento que pasó la historia de la huelga en el movimiento San Isidro. Después, un grupo de artistas hicieron distintas obras, hicieron unas cartas de tarot, también. Un conjunto de muchos artistas plásticos para rememorar momentos, estilos y cosas, a partir del estilo de dibujo de cada cual y armar como una especie de visión de la realidad de ese momento. Y bueno, Junio López Casal, que es un artista que es el que hace esta imagen de CJ y van a ver las remeras y la taza, incluso como unas las bolsas con la cara de Luis Manuel y de Michael Osorbo, que como algo simbólico para poder llevarlo a todos lados. O sea, llevo a mis amigos a todos lados y levanto la voz ahora Julito está en Madrid, exiliado, y bueno, entonces digo, llevo
sigue levantando la voz en nombre de los niños que hoy están presos después de 4 años. O sea, esto lo hizo. Así que esta muestra ha tenido, es una mini muestra de lo que fueron muestras más grandes que hemos hecho en el Centro Cultural San Martín. Hace 3 años se inauguró y después lo hemos llevado, es itinerante, lo hemos llevado a otros lugares. Pero lamentablemente la situación sigue siendo la misma, sigue siendo una razón de servir que el material siga denunciando la situación y bueno, creo que en principio es Camila Cati Bisquet, que es la fotógrafa de los movimientos de Julio López Casal, ya es el castellano, borrada con aquel cartel, digamos, y sí es un poco, y después hay algunos títulos de algunos artistas, cosas que nosotros publicamos, es el libro de Camila también. Las tarjetas que tienen en esa mesa se las pueden llevar, son las tarjetas con QR que pueden bajar los libros. Los libros están de muestra, pero las tarjetas se las pueden llevar y bajan en breve y libre acceso. Así que eso es lo que hacemos. Bueno, gracias por participar, por comentarnos un poco de Cuba, por toda la muestra y abrimos para que quieras una pregunta a Luisa Mica, pueden hacerlo. Bueno, yo soy una enciclopedia viviente de todo lo que están contando, porque viví en Cuba 25 años, 6 años en Venezuela con Fidel, 6 con Chávez. Lo que quería transmitir es que es muy importante que se cuente, no solo criticar, sino que se cuente esta historia que están diciendo, porque un humano común de un país común, normal del mundo, no puede llegar a entender, lo que explicaba Tito, cómo puede ser que la gente. El tema es que hay un aparato tan engranado, tan enraizado, de tantos años, con tanta formación de expertos rusos, iraníes, etc. Y que además se trabaja en conjunto, porque toda la parafernalia de inteligencia de Venezuela está unida con la de Cuba y con Nicaragua. Entonces es muy difícil luchar. En Cuba incluso hasta los mismos vecinos, con tal de sobrevivir, te podían denunciar que no estaba hablando. El último ejemplo que tenemos es de Venezuela, del conjunto de personas que trabajaban con María Corina Machado para acciones que se recelaron en la embajada argentina. Por suerte, ya sabemos. Viene Pedro. Viene Netflix, se sabrá cómo fue que salieron. En Cuba estas cosas que están pasando, en Venezuela es exactamente el helicoide. Tengo amigos cubanos presos y tengo amigos venezolanos que no tenían ninguna relación y por poner likes en Facebook o en Instagram están presos. Desaparición forzada, la familia no sabe dónde están, no les tengo abogados. O sea, es tan irreal la falta de... La impotencia es tan grande que ninguna persona en el mundo, por más que uno cuente y hable, lo puede llegar a entender. Lo peor de todo, que es lo que yo quiero, es que como más o menos este grupo u otro grupo estamos involucrados en la temática, hablamos del tema, pero no vemos, necesitamos transmitir a la otra parte de la sociedad de todos nuestros países de Latinoamérica, el mundo desde fuera, que entiendan lo que pasa contado de primera persona y que empiecen a... Porque la izquierda, obviamente, cero, todos callados, o sea, se quejan de que acá tiran una bomba de lacrimógena y hidrante. Y en Cuba salían policías vestidos de civil con clavos y le desfiguraban las caras a las personas. En Venezuela había alcabalas para llevarse a la gente presa. Lo que necesitamos es, más allá de que la cultura e internet juega un papel importantísimo, porque en Cuba no pueden ni hacer un chiste, ningún chiste, no puede ser una palabra, ni tener $1 en el bolsillo porque te llevaban preso. Y necesitamos, no sé, encontrar la manera de que pensemos todos juntos cómo podemos involucrar a que la sociedad se cuente, se involucre y de una buena vez por todas acaben de llamar nombres que son dictaduras. Entonces, bueno, por suerte ahora con el cambio de gobierno en Argentina se está llamando de quién habla. Lo que quería preguntar respecto de eso que hablé es qué pasa con las damas blancas, con las madres organizadas, qué empresas. La madre, en un momento la madre como se cuota, se llamaban. La verdad es que están bastante deshumanizado, le metieron mucho miedo y la verdad es que no están preparadas. Yo hablé con entre 20 y 40, 20 más o menos tuve más intercambio. Yo creo que las charlas, capacitaciones y demás estaban con mucho miedo, con muchas cosas, con muchas amenazas y
Dice que sus hijos están ahí, entonces toda Claro. es moneda de cambio. Claro. Cada detalle, si la bolsita de comida, A ella no le interesa. la bolsita no se la puede Lo único que semana. quiere Sí. de eso es que el derecho a la nación. Entonces, de hecho, hay algunos que tienen licencia en la penal y demás, chao, listo, ya sabes cómo. Y además muy con negligencia, ¿no? Digamos, como uno le va a ayudar y, bueno, económicamente, además de la capacitación y todo, pero no es el caso de la dama de blanco, porque la dama de blanco eran mujeres de activistas. Entonces, ya estaban, no es que estaban acostumbradas a los golpes, pero es como que sabían que tenían que cuidarse, sabían que tenían el micrófono en su casa. Sí, La dama de blanco sí ella habla sobre él, y de hecho la hija de Laurita Pollán la veo cada tanto activa y todo. Sí, Abascal. Sí, Said Said Navarro es un porque la dama del blanco no solamente eran las mujeres de los presos políticos, también las hijas. Las hijas y las hermanas. Entonces eran. O sea, No eran las madres, las esposas y las hijas. Sí, sí, también las madres. También las madres. Pero eran principalmente las esposas. Pero bueno, el caso de Said, en 2003, no sé qué edad tenía, tendría 25. No, Said está presa ahora. Said fue con Félix el 12 de julio a pedir la liberación de alguien que fue detenido y los metieron preso a los dos. Pero como dice Tito, y es que eso no se entiende cuando uno le habla a la gente. El atreverse a que te salga a la boca libertad en Cuba, pero no se puede imaginar lo que es eso. Porque en Venezuela, dentro de todas las cosas que yo viví, te pasó con Chávez, vos y otro, la gente más o menos podía hablar. Pero en Cuba, escribir una palabrita chiquita en un baño escondido en mi época era decir ahora sí, en la calle, salir a la gente, hay que tener. Como decía Tito, es prácticamente un milagro. Yo, como dice él, yo no lo puedo creer. Y me imagino que para. Ahí está el señor. Gracias por la charla. Yo tengo 3 preguntas, ¿no? La primera, yo recuerdo más Canosa, el líder de la comunidad cubana, y quería saber, la primera pregunta es, ¿qué tan organizada está la comunidad cubana en el exilio, no? Porque en ese entonces leí que los cubanos que estaban en New Jersey como que estaban muy separados y esto tiene que ser monolítico, así como nosotros los venezolanos, porque quería saber qué tan organizado está Cubano. Lamentablemente. Y la otra pregunta, Dale. como una rueda de prensa. La otra pregunta es, también, como siempre he leído, en la Universidad Pública de Venezuela hay muchos profesores que están muy encantados con los cubanos. Tuve una profesora que nos hablaba mucho, y yo con mis características de curiosidad y otro, vengo de un hogar que son de acción democrática, ¿no? O sea, en mi casa se hablaba mucho de política. Y me puse a investigar. Cuando eso sucedió, lo del Alcalde Ochoa, yo era adolescente, pero lo ejecutaron. Quería saber si existe esa posibilidad de que haya un cambio de alguien dentro del régimen. ¿Y la otra? No, era la Ah, no. Bien. Si quieres, la primera. Bueno, espérate. Ochoa era lo primero. La comunidad, mira, pasa lo siguiente. Cada ola de migrantes de Cuba fue saliendo en general, por supuesto, son todas personas distintas, ¿no? Pero en general cada generación fue saliendo de formas muy distintas. Primero que salieron era por lo general clase media, que había militado políticamente, que incluso habían sido gente que luchó contra Batista, ¿sí? Y que tenían una identidad política clara, una identidad religiosa clara, ideológica, digamos, y que por lo tanto eso servía también como un punto de cohesión. Pero después fueron saliendo migraciones prácticamente del barco que se hunde. Entonces es muy difícil cohesionar a nivel político, si bien en una capa más superficial estamos todos cohesionados porque todo está claro que cambiar el régimen no puede ser la dictadura ahora. El cómo divide, porque yo creo que esta es la mejor estrategia, lo que creen la otra, y entonces a veces yo dudo porque fulanito dijo que es estrategia, pero eso no va, y el miedo que hay también, porque piensen que el régimen cubano siempre fue muy hábil en ir colocando agentes de la seguridad del Estado, después infiltrados, después ellos mismos se descubrían como para burlarse de todo, entonces bueno, en fin, todo eso hace que sea doblemente difícil. Y lo tercero que hace que sea doblemente,
mucho más difícil es que hoy por hoy hay mucha comunicación y hay una sobreabundancia de comunicación, entonces hace que se creen muchos malentendidos y que si fulanito dijo esto pero no dice fulanito, y en ese patiñal fanguero, con los miedos que hay, con la falta de cohesión ideológica se hace difícil. Yo creo que cuando pasan cosas así de esta significancia dentro de Cuba, se cohesiona todo. Todo el mundo dice raca. Pero cuando ya la realidad es esta, que es la represión cruda, toda la cosa negativa, es muy difícil. En el caso de Ochoa, en realidad Ochoa fue un chivo expiatorio. Ochoa era un tipo que estaba siguiendo órdenes de traficar y de no sé qué, y cuando todo eso se descubrió, más dijeron, no, era él, no, esto no eran órdenes, esto es él, que no sé qué. Eso es para mí el cuento del libro. Que surja un tipo que tenga una representatividad dentro del ejército hoy y que se rebele contra el régimen es muy difícil, porque hay muchas capas de poder que no están en el ejército, que están en la seguridad del Estado. Que es lo que está pasando también en Venezuela. En Venezuela, todo el ejército venezolano está intervenido por la inteligencia cubana. Por lo tanto, cada vez que sale una chispita de reacción, los revienta. Entonces, eso los demás lo ven y dicen, no. Ten en cuenta que después del 11 de julio hubo como 6 semanas que murieron como 8 generales. En 15 días. 15 días. Como 10 generales, infarto Sí, todos eran como motivos de muerte, pero de repente eran como que caían como moscas. Caían como moscas. Eso es cualquier disidencia, a uno de no sé, viejo y demás. En menos de un mes murieron como 10 y era una cosa. Porque además uno normalmente dice, bueno, la mayoría de esos tipos son del régimen. Y parece que hubo algo ahí que dijeron, espérate, cortar cabeza. No, porque ahí era como reprimir al pueblo. O sea, cuando está el pueblo, entonces ahí. Capaz que alguno que otro dijo, no, espérate, acá no. Se le fue un poco de las manos. Contra la represión. Es como pasó en Venezuela, que cancelaron varios militares generales presos, los torturaron hasta matarlo dentro de la cárcel, para que los demás, cuando iban a hacer como el caso de Baduel, por ejemplo, emblemático de Venezuela. Entonces, si tiene algo más que decir, bueno, acá la señora dijo que por muchos años yo trabajaba en la Pasa el micrófono, claro. Si tú quieres después te cuento de mi punto de vista, pero es un tema de agua por la televisión. Yo ese día después de Ochoa, yo por primera vez en la vida le fui a la mano, porque yo no podía entender el juicio de Manuel militar y de yo no podía entender. Solamente 3 de los que participaron ahí tuvieron cierto decoro, los que fueron los menos, pero fue un cocinado. Como nunca. Y ahí tenían responsabilidad otros mandos, como fue la muerte de Adelante, el jefe de todo el Ministerio del Interior, que murió falsamente de un impacto que fue fatal. Así Angelito Santiago nos cuenta veces mucho esas historias de otra gente en Cuba, pero fueron cosas muy duras. Yo vi la revolución y yo fui lo que creo en eso. Y descreer y salirse de eso, cuando uno cree, a veces que pasa. Yo hablo con mi hermana, todos los días, Susi, yo miren aquí, hagan un túnel como los palestinos, desde la calle Prado y salgan a Carlos de la Cruz, ahí arriba hagan un búnker y tiroteen al partido. Y se ven tú. Lo digo, amigo, cuando tú ves que yo voy detrás de ti, alejando el pueblo, a hacer lo que uno hizo cuando estaba viviendo. Éramos combativos, como decían, con planteamos por el sindicato, siempre pensando que desde algún lugar se iba a resolver. Nos fuimos, y los primeros años que acá, yo pensaba que quizás es un poder tan intronizado, además tener la experiencia de la Unión Soviética, y pensar, tiene que haber una selección que haga un cacao, y los cubanos estamos bastante. Yo cuando veo a los líderes diciendo cosas, otros líderes que estuvieron tienen una desarticulación muy grande, que era que y eso pasó en la primera guerra, en la segunda, pasó en el tren, está pasando. Por eso yo cuando Marino dice que venir, acá no ha pasado algo, acá han venido algunos funcionarios cubanos, ninguno no ha convocado a los colegiales cubanos acá
para irnos a Rusia, Carlos. Yo pregunto por qué no hay la posibilidad con los medios, con esto, con los cubanos, hacer actividades más como gobierno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que den más bolas y hagan más paneles en la televisión y en los medios para que nosotros podamos sentarnos y empezar a contarle al pueblo de América cómo es toda esta? Yo he visto a venir acá a María Elvira, van a la embajada, se le gusta hablar con nosotros. No, muchas veces esas actividades hacen que no se nos pero solo una actividad como esta es el parte de la actividad con un municipal, democrático, todas esas cosas. Yo por la mañana aquí me dicen, están en los parques, en la plaza hoy lo que han hecho ellos en Cuba a nivel de calle, de cuadra, en Holguín, en Santiago de Cuba, una prima mía que salió cuando no se lo la tenían cerca en su casa, una muchacha que no haga nada. Yo tuve que mudar los para Santiago. Y así en todo el país. Ya están apareciendo gente que se muere en la casa. El asalto. No van turistas, el turista tiene que tener miedo. Hay una delincuencia enorme. Hay una despauperación de la condición humana tremenda en la isla. De eso no hablan los medios acá. ¿Cómo hacer nosotros que estamos acá que sabemos eso? Cuba hoy es un estado más que... Entonces, el miedo es tan grande que y paraliza. Eso es lo que está pasando en nuestra isla. En Nicaragua, diferentemente, porque su país tiene muchas fronteras. Cuba es como un poeta de Samadima, no sé quién. Vigilio Piñera. Estamos rodeados de agua, señores. ¿Para dónde te vas? A la base naval. Ahora hay una tacha. Irte bajando domingo es difícil pasar el paso de los días. Igual tocaste un tema interesante que es, que se me había olvidado, que justo después del 11 de julio, ese mismo año, o sea, 5 meses después, abre el libre visado de Nicaragua, que era un libre visado, claro, para descomprimir, y que siempre que ha habido una situación así que se le va un poco de las manos, buscan y entonces una válvula de escape. Exactamente lo que se Pero además una válvula de escape que era un negocio tremendo porque eran pasajes en aviones que no aparecían en ninguna lista. Un pasaje a Nicaragua costaba $3,000. Sí, como si fuera atravesando medio planeta. Y entonces las personas, para lograr irse, bueno, ahí la familia que está afuera, todo. Entonces eso hizo que hoy por hoy la población en Cuba ha disminuido. Los últimos cálculos creo que hablan de 9 y 10 millones. Hasta 8, 9, he visto hasta 8 y pico he visto, cuando la población de Cuba siempre fue 11 millones. Y entiendan ustedes que para nosotros siempre ha sido un drama todo esto del salir de Cuba, ¿no? Porque estamos rodeados de agua, no tenemos frontera, es toda una situación. Que se hayan ido tantas personas, obviamente cuenta con la amenidad de que el régimen quiere que sea. Pero no tiene como alimentar. No, y el negocio también, al cierre de las remesas. Ese es uno de los grandes negocios. Todo está muy carne, pero está como, se ha vuelto como demasiado repetido. El mundo conoce la situación de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Se habla de las organizaciones, de Marco Rubio, de todo este contexto, que nadie está ajeno al problemón que estamos pasando en estos 3 países. Entonces, con tanto poder, el caso de los palestinos, toda esa gama de bombas que se han hecho, esas matanzas que han habido en Israel, bueno, y conocen todo, porque por ejemplo en Cuba son 65 años, Venezuela vamos para 26, y Nicaragua creo que son 14, 19 más, o más. Bueno, entonces yo digo, tanto que se ha hablado y se habla del tema, que ya estamos listos, que ya va a intervenir Estados Unidos, que piden apoyo a otros países, entonces seguimos estancados y cada día nos vamos como de, bueno, mi padre le primo, que nunca pensé en eso. No que salí huyendo, no, pero la situación, como decía acá el señor, que hablaste ahí de estado de salud, es crítico y Venezuela, imagínate también. Entonces yo digo, hace como 2 o 3 días, yo oigo que Maduro hace un pacto con Cuba para intercambiar los médicos cubanos para preparar médicos venezolanos, porque en verdad todo el médico venezolano ha podido emigrar. Claro. Entonces, ¿qué persigue Maduro con este Canel que se representa? ¿Qué persiguen esas dos
si cada día la salud está deteriorada, entonces esos convenios, ¿para qué llevan? Son Diría pantallas. que es política. Es para mantener el poder. Es política para mantener el poder. ¿Qué más tiempo, digo yo, en mi ignorancia, hay que esperar para intervenir ya? Ya todo se conoce, todo lo que está pasando. Y ahora, eso daba pena, que lo vi yo cuando aquí, creo que fue el 5 de julio de Venezuela. Ah, sí. Tú sabes, los actos siempre se hacían en los próceres. Y ahora lo hicieron en Fuerte. Circuito cerrado. Ah, sí. Circuito cerrado. Y yo vi una vez que María Corina habló de los drones esos que él tiene, de los misiles, que me acuerdo acá con este otro país de Irán, con iraníes. Bueno, sale el energúmeno el jefe de, como dicen vulgarmente, Hermión, a decir que María Corina me está incitando porque ¿cuántos Venezuela ha tenido drones? El 5 de julio lo pasearon, dando los drones y todos los pasearon ahí, porque estaban declarados y entonces crean una fábrica de balas de los rusos en Venezuela. Y entonces, es como para decir, entonces Venezuela está por la puerta del frente con, sí, pero que como atacar a Estados Unidos, que es más cerca. Entonces, ¿qué hay que Estados Unidos que va a esperar que se blinden más para caer? Yo creo que, a mí me parece, en mi opinión, digo por todo esto, pero yo creo que Estados Unidos tuvo muchos fiascos en historia y quedó muy solo, por lo general, cuando hizo este tipo de supuestamente para restaurar la democracia. Digo supuestamente porque son, o sea, las intenciones pueden ser muy buenas, pero no siempre salen bien. Y en el medio se cometen también. Yo creo que lo que está faltando hoy en el mundo es que hay una coalición de la democracia y que sea una coalición militar, no una coalición para hacer un decretico, un comunicado, no, que hagan un comunicado y que digan, los chicos malos se reportan bien, si no, venimos. Pero no puede ser de un solo país. Mi opinión es que no puede ser de un solo país porque siempre se va a tornar como una cuestión personal, como una cuestión de intereses propios de un país sobre otro y de que hubo de una colonia. El Mesías que no venga a resolver el problema. Claro, hay un concepto en derecho internacional que es responsabilidad de responder, que es lo que se ha viciado, como dice, en las intervenciones en Libia, en Egipto, etcétera, cuando ha habido como una decisión unilateral o de muy pocos países para intervenir un país invocando que porque el Estado no puede o no ha querido velar los derechos humanos que han sido vulnerados, la comunidad internacional responde. Por eso, responsabilidad de responder. Cuando Venezuela no viola los derechos humanos o no puede velar por los derechos humanos toda la comunidad internacional debería tener la responsabilidad. Eso es el concepto de doble soberanía desarrollado por Kofi Annan allá en el 99. El tema es que eso se vició por las distintas intervenciones. Entonces hoy es poco popular, digamos, en la comunidad internacional, pero se debería revitalizar y, digamos, y consensuar. Pasa que hoy en la comunidad internacional hay que votar en Naciones Unidas, las democracias son una minoría, entre las teocracias, las plutocracias, digamos, realmente las cleptocracias, realmente la corrupción en muchos de los países de África y además los intereses que responden, incluso a aquellas que tienen una democracia más o menos vigente, moderada, híbrido, que podrían llegar a votar a conciencia de ese tipo de decisiones de la comunidad internacional, responden a intereses. En Venezuela no la Bachelet Como hizo el un caso- informe espectacular, en Cuba no la dejan entrar ni a Bachelet, ni a la ONU, ni a la OMS, ni a nada. Entonces, en la OEA no se ha podido aplicar la Carta Democrática de Venezuela, porque Venezuela reparte el petróleo a todos los países caribeños y con todos los votos de los caribeños ya, digamos, Los compra todos. ese tipo de cuestiones es que el sistema internacional actual ha fallado, viene fallando hace mucho y ahora está más que en evidencia, y sobre todo porque no puede
hoy en día el sistema internacional de las Naciones Unidas ser un club de democracias. Hoy es un club de... Bueno, cayó Siria, pero cayó nosotros también. Yo quería decir algo al señor. Pero, La palabra intervención, para mí es una palabra que sea de cualquier sistema. Muchos cubanos dicen, bueno, cuando el primer gobierno de Trump, usted recuerda que a Venezuela fueron unos aviones gigantescos que llegaron en un momento ahí con todo. Mi amigo Rodolfo, el poeta, que está en Estados Unidos, decía, ahora sí nos lo fumamos. De buena primera aparecieron los... Y Trump decía que iban a llegar y iba a acabar. No pasó nada. Armaron a Venezuela los rusos de una manera tremenda. Entonces, después de eso, Trump tuvo lo que cometió y no volvió a salir. Ahora, llegó al poder y suelta esta cosa de Irán, un drama histórico, está completo, es muy difícil. Cuba tiene una historia con Estados Unidos muy que todavía muchos cubanos. El cubano que si tiran una bomba y matan a 4 líderes iraníes, ustedes que no saben dónde estaría el pero una cosa que lo digamos nosotros, otra cosa que se puede hacer en el ámbito de la política internacional. ¿Cuántos no quisiéramos eso? Pero también hay muchísimos cubanos y gente que no están en contra, pero dicen que no intervención, no es. Pero por otra parte, Cuba no le importa un cipote a las grandes potencias económicamente. ¿Qué puede dar Cuba? Que ni caña de azúcar tiene, ni café, ni cacao, ni vaca, nada. Va a ir a exportar a Cuba. Yo vengo de Dominicana, el de Costa Rica, dice que se puede como Mireille. La gente habla, el tipo está en una línea y otra gente piensa que hay que separar con mujeres. La gente de Honduras que está pasando por la que está ahí es tremendo. Muchos de Humara, El Salvador, se fueron para Honduras y una laguna. Entonces, el tema de cada con ese sistema para ellos tiene que pasar por este tipo de hay que trabajar con la familia, hablar, convencer. Hay gente que piensa que somos soberanos en un mundo tan grande que tiene en 1 millón de kilómetros cuadrados, y una gran cantidad salido de la isla. Están allá, no saben para dónde agarrar. Bueno, gracias a todos por participar, gracias Mica, gracias Luis. Vamos a abrir un espacio para compartir, pueden seguir conversando tranquilamente, pero así ya cerramos el ciclo de la charla, así que bueno, muchas gracias a todos por venir.